placer saludarlos una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión permítanme traerles otra parábola, la cual le he llamado el nivel de tu amor. El nivel de tu amor. Y la vamos a basar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, del versículo 41 al 43. En este pasaje es muy conocido porque habla acerca de dos deudores. Y así es como es conocido también esta parábola. Pero el día de hoy vamos a darle un enfoque en el cual nosotros podamos entender cuál es el nivel de nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. En estos tres versículos podemos ver una gran enseñanza y una reflexión a nuestra vida. Y es la intención del día de hoy que podamos comprender lo que el Señor nos quiere hablar. Siempre hemos dicho que una parábola la ocupaba Jesús como una narración de una historia que tomaba y la comparaba con el reino de los cielos, de tal modo que a través de ellos sacaba una enseñanza espiritual, una enseñanza moral para aquellas gentes que escuchaban cuando Jesús les hablaba. De tal modo que en esta parábola, ¿cuáles son los misterios del reino encerrados dentro de ella? Y es lo que hoy quiero traer a sus corazones. Y si nosotros leemos con calma este pasaje y tratamos de desmenuzarlo, podemos encontrar grandes enseñanzas, grandes promesas, pero también grandes retos y reflexiones para nuestra vida. Lo primero que vemos y que necesitamos entender es que todos somos deudores del Señor. Todos somos deudores del Señor. Usted que me escucha, yo mismo somos deudores del Señor, y es algo que nosotros necesitamos entender y tener muy claro en nuestro corazón. Por eso es que es importante reconocer nuestra condición de deudor. Y usted se preguntará, ¿en qué le debemos? Hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a nuestro Señor. Por eso yo tengo que reconocer mi condición de deudor. Quiere decir que le debo a Dios todo, absolutamente todo lo que soy. Si usted tiene una carrera, si usted tiene un negocio, si usted tiene un trabajo, todo lo que usted tenga es de Dios. Si usted tiene una casa, un vehículo, si usted tiene una posesión, una propiedad, usted tiene que tener la conciencia de que todo es de Dios. Nosotros solamente somos administradores, de tal modo que también podemos entender que en esa condición nosotros somos deudores de nuestro Señor. Pero algo importante es que nuestra deuda es humanamente impagable. Nuestra deuda es humanamente impagable. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay nada, humanamente hablando, con lo que nosotros podemos pagarle a Dios. Yo le pregunto, ¿con qué usted puede pagar la vida que Dios le ha dado? ¿Con qué usted puede pagar el hijo o la hija que Dios le ha dado? Con nada podemos pagarlo, hablando
humanamente. Por eso es que en esta parábola nos enseña qué es lo que hizo su Señor con estos deudores. De tal modo que en este pasaje, si nosotros leemos, déjenme traerles a su corazón una revelación que muchas veces pasamos por alto. Y esa se trata de que existen dos tipos de deudores. Existen dos tipos de deudores. Si nosotros leemos el primer versículo, nos vamos a dar cuenta que aquí menciona a dos deudores. No menciona a tres, no menciona a cuatro, menciona a dos. ¿Por qué? Porque uno le debía 500 denarios, mientras que el otro le debía 50. Y de esta escritura nosotros podemos sacar algo muy importante que quiero que quede en su corazón. Cuando hablamos de que hay dos tipos de deudores, quiere decir que hay esos deudores, los que reconocen que le deben todo a Dios. Y el otro tipo son aquellos que creen que solamente le deben a Dios el diezmo. ¿De dónde sacamos eso? Si usted lee con calma, dice que el primero le debía 500 denarios. Mientras que el segundo le debía 50. 50, hermanos, es la 10ª parte de 500. De tal modo que hay mucha gente que en su mente y en su corazón creen, piensan que solamente basta con darle los diezmos a Dios y eso es suficiente. Ya quedamos a mano, Señor, ya no te debo nada. Y eso es una gran mentira, un engaño que a veces traemos a nuestro corazón. Por eso les digo, hay dos tipos de deudores. Aquel que sabe, que reconoce que todo se lo debe a Dios. Y otros que piensan que solamente le deben el diezmo. Que solamente llevando el diezmo, con eso ya cumplieron con Dios, hermanos. Y eso no es. El diezmo es parte de nuestra alabanza, de nuestra adoración a Dios. El diezmo es parte del honrarle a Dios. Es algo que le pertenece también a Dios, hermanos. Porque no podemos hacer a un lado el diezmo. Pero hay mucha gente que con eso ya le pagamos. No, con eso no le estamos pagando nada a Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Él. Solamente se lo estamos regresando a su altar, a la alfolía, a las ofrendas, donde se ponen las ofrendas. Es un modo de adorar a Dios, es un modo de honrar a Dios. Pero no basta solamente con eso. Por eso yo tengo que entender, como les decía, mi condición de deudor. Todos somos deudores del Señor. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Número 2. El Señor ya nos perdonó toda la deuda. Nuestro Señor ya perdonó tu deuda, ya perdonó mi deuda. Esa es una gran bendición que Dios nos está recordando el día de hoy. Él ya pagó nuestra deuda. Quiere decir que en el mundo espiritual, como no puedo yo en el mundo natural pagarle lo que le debo a Dios, en el mundo espiritual Dios proveyó de la manera en que usted y yo podamos dejar de deberle a Dios. Eso no implica que entonces estoy libre completamente. Ahí vendrá la segunda parte de lo que el día de hoy vamos a hablar. Por eso les decía, el nivel de tu amor. ¿Cuál es el nivel de tu amor? De eso estamos hablando. Pero necesitamos entender que algo que nos mueve precisamente nuestro amor es esa deuda que nuestro Señor Jesucristo pagó por ti y por mí. Porque les digo, nos perdonó al pagar nuestra deuda con su vida. Lo más valioso que tenía nuestro Dios, que era su Hijo Jesucristo, lo mandó a la tierra para pagar tu deuda y la mía. Porque como les decía, humanamente no había manera de pagarlo, porque todo lo que humanamente podíamos hacer estaba contaminado por el pecado.
Mientras que la santidad, esa sangre limpia, pura y sin mancha de nuestro Señor, fue la que sirvió para que usted y yo hoy tengamos nuestra deuda perdonada, porque Él la pagó con su vida, con su sangre, nos perdonó por amor. Por eso dice uno de los grandes pasajes que utilizamos para evangelizar, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. Ese es el amor que Dios puso para venir, para enviar a su Hijo y poder morir por nosotros y de esa manera pagar nuestra deuda. Él lo hizo por amor, porque no era porque tú ni yo lo mereciéramos, sino porque el amor tan grande, como dice en el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado. Ese es el amor que Dios utilizó para que hoy usted y yo, nuestra deuda de pecado, estuviera completamente perdonada. Porque con nada en el mundo lo íbamos a poder pagar. Por eso también Él nos perdonó por misericordia. Nos perdonó por misericordia. Y siempre les he dicho, ¿qué es la misericordia? Es ponerte en la miseria del otro, es ponerte en el lugar del otro. Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar en esa cruz, de la cual nosotros merecíamos morir. Sin embargo, Él tomó el lugar y a través de ese lugar Él pagó nuestra deuda, porque no teníamos con qué pagarlo. Ni siquiera nuestra vida humana, mezclada con el pecado, era capaz de perdonar o de pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Por eso el Señor Jesús tomó nuestro lugar para que hoy podamos gozar libremente de no tener una deuda de pecado con nuestro Dios. ¡Qué mayor bendición! Eso no quiere decir que ahora estoy libre de hacer lo que quiera. No, hoy tengo que conservar esa santidad, esa sangre que me limpió, que me dejó blanco como la nieve. Ahora yo tengo que conservarme para no volverme a manchar en el pecado. Por eso es importante mantener nuestra santidad. Por eso la Biblia nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando es nadie, lo hemos dicho en otras ocasiones, es que nadie, absolutamente nadie va a poder ver a Dios si no hay santidad, porque Él ya nos perdonó nuestra deuda. ¿Qué otra cosa vemos acá, hermanos? Existen niveles de amor. En este pasaje podemos ver que hay niveles de amor. Y déjeme decirle algo, hablando humanamente, porque si lo vemos espiritual solamente hay un grado de amor. Sin embargo, para que podamos entender este pasaje, cuando nosotros decimos que hay niveles de amor, es porque cuando le hace la pregunta al Señor Jesús a Pedro, le dice, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Se da cuenta? Ahí es donde podemos ver, quiere decir que algunos amaban menos, otros un poco más, y quizá algunos mucho más. Eso nos está hablando de niveles. Por eso el día de hoy, el tema que estamos hablando, le pusimos el nivel de tu amor. ¿Cuál es el nivel de tu amor hoy verdaderamente para con Dios? Eso es lo que hoy el Señor nos está llamando la atención, nos está retando para que nosotros podamos saber, definir y establecer en nuestra vida cuál es. Si es un nivel muy bajo, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llevar el amor que decimos tener por nuestro Dios? Por eso podemos mencionar cuando menos 3. Podemos decir que hay un falso amor. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha podido convivir con gente que le dice que le ama y en realidad no? Eso es lo que yo le llamo un falso amor. ¿Qué quiere decir? Que no ama. Simplemente no ama.
Es un amor fingido, es algo que no siente, es un amor indiferente, es un amor solamente de palabras. Hay mucha gente que se acerca con nosotros y nos dice, ay, te amo, pero en realidad no hay ni siquiera una pizca de amor en sus palabras. Solamente es de labios para afuera, no que salgan de su corazón. Por eso en la palabra de Dios encontramos cuando Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está hablando de un falso amor. El pueblo decía, Dios, te amamos, pero sus hechos demostraban que no había verdadero amor, no había nada de amor en ellos. Por eso mencionamos aquí los niveles de amor. Hay gente que no ama. ¿Por qué? La misma palabra nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que esos que practican un falso amor, no tienen a Dios, ni en su corazón, ni en su vida. Porque no aman, porque no han aprendido a conocer de Dios. Y ahí hay una gran enseñanza. ¿Quiere usted realmente amar? Conozca a Dios. Conozca a Dios que se ha querido revelar a nuestra vida todos los días y a cada momento. Por eso vemos un falso amor. ¿Pero qué otro amor vemos? Un amor por conveniencia. ¿Usted le ha tocado vivir esa parte? De gente que se acerca a usted, que convive con usted, pero por una conveniencia. Pretendiendo mostrar un amor, pero que en realidad es un amor de conveniencia. En otras palabras, ama poco. Quizá tenga un pequeño sentimiento por allá, pero es muy poco. ¿Por qué? Porque ese amor depende o está de acuerdo a lo que recibe. Si recibe mucho, entonces como que amo mucho. Pero si recibo poco, como que de repente se nos va el amor. Por eso les decía, va de acuerdo a lo que se recibe o a lo que se le pueda dar. Hay mucha gente que está buscando que le den, para entonces dar un poco de amor. Porque no es un amor verdadero, solamente es un amor por conveniencia. Porque le conviene, porque espera recibir algo o quiere que le den algo. Eso es un amor por conveniencia. Pero también vemos algo. Hay un verdadero amor. También existe el verdadero amor. Ese que ama mucho. Ese que su amor es incondicional, no pone condiciones, no depende de lo que reciba o deje de recibir. Simplemente ama porque su corazón está lleno de Dios. Por eso encontramos en un pasaje del Antiguo Testamento cuando dice, aunque la vid no dé fruto, dice. O sea, no depende de lo que reciba, sino depende de lo que está en su corazón. Ese amor sin reserva, que no le reservamos absolutamente nada a Dios. Por eso el Señor Jesús nos decía, amad a vuestros enemigos. Dice, porque ¿qué provecho tienes si amas al que te hace bien? Si amas al que te ama, dice, no hay ningún provecho. Hay mucha gente que hoy ama a quien le ama, pero ¿cuánto trabajo le cuesta amar a sus enemigos? Cuando no hay motivo para amar, sin embargo, por naturaleza ama. Dios hizo eso con nosotros, hermanos. Usted y yo no merecíamos el amor de Dios. Pero ese amor tan grande dijo, mando a mi Hijo por ti y por mí, y a través de ello hoy podemos ser salvos, como les decía. Por eso es importante el amor en nuestra vida, y por eso lo que hoy estamos hablando y este pasaje, esta parábola nos hace reflexionar cuál es el nivel de tu amor, cómo es.
A mí, a tus líderes les puedes engañar, pero a Dios no puedes engañarle. Él sabe exactamente si es un falso amor lo que tú describes, si es un amor por conveniencia o es un verdadero amor. Cuando hay un verdadero amor no ponemos pretextos, no ponemos excusas. Queremos estar siempre con aquello que amamos. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar. Se nos pasa el tiempo. No estamos con el reloj vigilando el tiempo. A ver a qué horas terminan. Cuando hay amor, el tiempo se nos pasa volando. Disfrutamos. No nos aburrimos. No nos enojamos. Y usted puede ver la descripción del apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Cómo debe ser el amor. ¿Por qué? Porque el amor refleja a Dios en nuestra vida. Porque el Señor mismo dijo, Él es amor. La esencia de Dios es el amor. Por eso yo tengo que tener un verdadero amor. Por eso Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién de ellos le amará más? Y Pedro le respondió, aquel que se le ha perdonado más. De tal modo, hermanos, que aquí es donde vemos la otra parte, la base de tu amor. ¿En dónde tú basas el amor que dices tener por Dios y por tus hermanos? Porque no puedo decir que amo a Dios si odio a la gente que me rodea. Si estoy en descontento con la gente que me rodea, si estoy juzgando todo el tiempo a la gente, si todo lo que la gente hace lo veo mal y estoy condenando y juzgando, eso quiere decir que el amor de Dios no está en mi vida. Porque cuando el amor de Dios está, dice la misma palabra que el amor cubrirá multitud de faltas. Quiere decir que ya no voy a estar viendo sus faltas. Lo que voy a ver es oportunidad para amar a aquellos que necesitan del amor de Dios. Voy a ver oportunidad para hacerles llegar el amor de Dios a esas personas para que cambien su actitud, no para juzgarlos. Por eso es importante, ¿cuál es la base de tu amor? ¿El amor del Señor? Esa debe ser una de las bases de mi amor, el amor al Señor. El amor del Señor, porque Él nos amó primero. Por eso es que si yo reconozco el amor del Señor en mi vida, entonces habrá una correspondencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos mueve a amar a Dios es parte de ese amor que Él aplicó primero en nuestra vida. Por eso, hermanos, no podemos, debe haber una reciprocidad. Si Dios me ama sin condiciones, yo tengo que amar a Dios sin condiciones. Esa es una de las bases del amor que yo le debo a mi Señor. Otra de las cosas, mi amor debe estar basado en el perdón del Señor. Este pasaje que estuvimos leyendo, ¿de qué se derivaba? De dos deudores, de dos personas que le debían a su Señor. Sin embargo, el Señor, al ver que no podían pagarle, les perdonó su deuda. Y eso es lo que Jesús quería que reflexionaran los discípulos. Bueno, ya te perdoné la deuda, ahora ¿quién habrá de amar más? Al que más se le ha perdonado. Por eso al que reconoce que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Por eso es que hay gente, hermanos, que no ama a Dios, o que ama muy poco a Dios, porque no reconoce que necesita el perdón de Dios. Porque piensa que no ha hecho nada y que Dios no tiene nada que perdonarle. Hermanos, todo, como decíamos, es de Dios. Y todo lo que hoy tenemos ha sido por la misericordia de Dios, por el perdón que Dios nos ha otorgado, y es por eso que podemos disfrutar de ello. Entonces quiere decir que mucho se nos ha perdonado, hermanos. Usted hace conciencia de lo que realmente ha vivido. Usted se va a dar cuenta cuánto es
lo que Dios le ha perdonado. Como decíamos, un examen de conciencia, como decimos humanamente, nos va a llevar a poder entender cuánto es lo que Dios nos ha perdonado. No sé cuántos años tenga usted, si tendrá 10, 20, 30, 40, 50 años. Imagínense cuánto tiempo el Señor nos ha estado perdonando y nos seguirá perdonando siempre usted y cuando usted pueda disponer su corazón a recibir el perdón de Dios. Porque hay gente que no le gusta que lo perdone. Gente soberbia que no reconoce que necesita perdón. Por eso nosotros tenemos que entender que el perdón de Dios es una de las bases del amor que nosotros debemos dar. Otra de las cosas que vemos es la gratitud de tu corazón. La gratitud de tu corazón, hermano. ¿Qué tan agradecido estás para amar a Dios? El amor que yo le manifiesto a Dios, un amor evidente, no un amor de palabras, un amor verdadero, va a ser el resultado de cuánta gratitud yo tengo para con Dios. Por eso la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo decía, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Los hijos de Dios siempre tienen que vivir agradecidos a Dios. Siempre deben mostrar esa gratitud a Dios por lo que Dios nos ha dado y por lo que Dios ha hecho. Porque déjenme decirles, aunque suena fuerte esta palabra, los ingratos no aman. La gente que no tiene gratitud se le conoce como ingratos. Por eso los ingratos, hermanos, no aman. La gente que no reconoce con gratitud lo que ha recibido, simplemente no genera en ellos un amor verdadero. Por eso Dios nos ha dado un amor verdadero. Por eso nosotros no debemos ser ingratos. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Recuerda usted Deuteronomio capítulo 6? Dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y en otras versiones menciona con todo el corazón. O sea que hay que amar a Dios con todo el amor. Y la misma palabra de Dios en primera de Juan nos habla y nos dice que el amor echa fuera todo temor. Por eso yo no debo tener miedo de amar a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Yo tengo que amar y mostrarle ese amor a Dios, y la gente entonces podrá saber que somos sus discípulos, porque así decía el Señor Jesucristo. De esta manera conocerán que son mis discípulos, dice, cuando os améis los unos a los otros. El amor es importantísimo en todo lo que hacemos. Por eso de lo que estamos hablando hoy, esta parábola, es cuál es el nivel de tu amor. El nivel de tu amor. Y la pregunta obligada que nos hacemos, y después de lo que hemos hablado, ¿cuál es el nivel de tu amor para conmigo? ¿Cuál es el nivel de tu amor para con Dios? Es lo que necesito que lleves en tu corazón y te respondas tú mismo a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Sin engañarnos, siendo sinceros, ¿cuál es el nivel de ese amor? El amor que te lleva a hacer lo inimaginable y lo improbable. Ese debe ser nuestro amor, hermanos. Ese amor que te lleva a hacer lo inimaginable, lo que nunca te imaginaste que iba a hacer y lo que a lo mejor era improbable que tú hicieras. Ese es el amor que nosotros debemos mostrar y el amor que debemos reflejar en todo nuestro ser, en todo lo que hagamos. Ahí es donde se demuestra el verdadero amor.
Yo no sé, como siempre les he dicho, cuál es la condición de tu vida, pero tú y Dios sí lo saben. Por eso permítame que juntos podamos orar. Si hay necesidad de pedir perdón a Dios, hay que hacerlo. Si hay que reforzar nuestro amor, porque a lo mejor hasta el día de hoy mi amor era por conveniencia, convirtamos ese amor en un amor verdadero. Te invito a que podamos juntos orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, que hemos hablado el día de hoy, en el cual, Señor, tú nos retas a definir cuál es el nivel de nuestro amor para contigo. ¿Qué tanto te amamos? No qué tanto decimos amarte, qué tanto vivimos, qué tanto demostramos que estamos en el amor que decimos darte. ¿Qué tanto amor, Señor, realmente hay en nuestro corazón y que lo demostramos, Señor, todos los días, en cada acto, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada situación que vivimos? ¿Cuánto es lo que realmente te amamos? ¿Te amamos solamente cuando recibimos cosas buenas o también cuando en nuestra vida vienen cosas difíciles? El amor que tú esperas de nosotros es un amor incondicional, un amor permanente, un amor que haga que la demás gente pueda llegar hasta tus pies. Señor, perdónanos si no te hemos mostrado ese amor que realmente debe de ser. Si hemos descuidado ese amor, si no le hemos puesto el interés necesario. Hoy, Señor, llénanos de tu amor, que tu Espíritu Santo nos llene de esa parte del fruto del Espíritu, Señor, que es el amor, y que nuestro corazón rebose de amor, y que la gente pueda percibir ese amor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo de tu palabra. Ayúdanos a vivir en tus propósitos, ayúdanos a vivir en tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de despedirme, permítanme dejar esto en sus corazones. No seas ingrato con el Señor. Ámalo por sobre todas las cosas. Seamos agradecidos a Dios. Amémoslo por sobre todas las cosas y alegremos grandemente el corazón de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.